Shalom familia de Benecer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, aser kidesanu bemibotav sibanu al divrei Torá. Amén. Esta semana estaremos estudiando la parashá Vayikra. Esta parashá la encontramos en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 26. De la Cábala a Cuota extraemos lo siguiente. La porción de Vayikra de esta semana es el primer capítulo del libro de Levítico y como tal marca el inicio de un nuevo viaje. La porción por sí sola describe todo tipo de sacrificios. En el Zohar nos explica que los sacrificios que debemos hacer son el esfuerzo por sacrificar nuestro deseo de gratificación inmediata y transformar nuestro comportamiento negativo en un comportamiento generoso, donde podamos ser canales de luz. Por ejemplo, sacrificar nuestro comportamiento egoísta por un acto de humildad o nuestra codicia por un acto de generosidad. En esta semana saquemos provecho de la porción de Vayikra, busquemos oportunidades para ser humildes y conectar con la luz en lugar del reconocimiento que podríamos recibir por las cosas que hacemos. Hay diversidad de recursos a los que podemos acceder, guías, maestros, videos y sobre todo estudiar la parashá. El objetivo es conectar con la tierra, todo lo que esta energía tiene disponible para nosotros. De esta forma podemos darle al mundo y traer paz a todos los habitantes del planeta. El texto en Vayikra capítulo 1 versículo 1 nos dice: Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo. Vayikra significa literalmente y llamó. En español, a este sefer se le ha conocido como Levítico, cuyo significado es lo concerniente a las funciones levíticas. Vayikra comienza con el servicio básico realizado en el mismo. Por esta razón, el Sefer se le conoce también como Torat Kohanim, ya que casi todas las misbot que se registran en este libro dependen de los Kohanim, sacerdotes. Ahora, el texto apunta a que Hashem llamó a Moshe, y es que una vez que el Mishkan es inaugurado y la Shejinah viene a posarse en su interior, el Eterno llama a Moshe para que ingrese. Al tiempo que los israelitas se colocaban alrededor de la tienda, la voz divina resonó poderosa atravesando el camino desde los querubines hasta el exterior del tabernáculo. Pero solamente Moshe podía escucharla. Moshe Rabenu, padre de sabiduría, padre de los profetas que sacó a Israel de Egipto, que a través de sus manos se realizaron muchos milagros en Egipto y maravillas en el Yansuf. Y subió al cielo y bajó la Torá del cielo, se dedicó a la construcción del Mishkan y aún así no entraba a la tienda de reunión sin que Hashem lo llamara. La gloria de Dios que iluminaba el tabernáculo era tan inmensa y sobrecogedora que incluso Moshe temía ingresar al mismo. Por ese motivo Dios tuvo que llamar, es decir, convocar a Moshe para asegurarle que el tabernáculo había sido edificado para beneficiarlo a él y a su pueblo, no para excluirlo de nada, dice el Rambam. ¿Qué es lo que debía decir a la gente? Dios quería que Moshe transmitiese el mensaje inspirador y a la vez aleccionador de que su asombroso nivel de profecía le había sido concedido únicamente en aras del pueblo y solo mientras éste fuese digno del mismo, dice Rashi. De esta expresión lo llamó y le habló a él, revelan los exégetas que cuando el Eterno quería hablar con Moshe, primero lo llamaba Moshe, Moshe, para avisarle que esté dispuesto. Y cuando Moshe respondía, Hineni, estoy presto. Entonces Dios le hablaba. Lo increíble y maravilloso de todo esto es que la voz de Dios solo la oía Moshe, aun cuando él estuviera rodeado de mucha gente. Por eso dice, lo llamó y le habló Dios a él, dice el Jumás. La Aleph pequeña. El término Vayikra, que proviene del lexema llamar, también indica que Dios deseaba hablarle a Moshe y lo llamó específicamente a él, a diferencia de la profecía del gentil Bilam. La profecía de Bilam, como vemos en Números capítulo 23, versículo 16, es introducida
por el término Vayikar, sin la letra Aleph, término que tiene dos connotaciones, azar, mikrer e impureza espiritual, como veremos también en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 26, lo cual implica que aunque Dios tenía un motivo para hablarle a Bilam, no lo hizo de buen agrado, dice el Jomás Leví. La palabra Aleph significa enseñar, sugiriendo que la persona debe siempre aprender a ser pequeña y humilde. Y nadie estaba mejor calificado para impartir esta lección que Moshe, quien no solo fue el más grande de todos los profetas, sino además el ser humano más humilde que jamás haya existido, dice Rabbi Bunin de Pesijá. Es de destacar que la letra Aleph del vocablo Vayikra, su vocal Aleph está en miniatura en el pergamino. Esto ha suscitado diversas opiniones entre los sabios de Israel. En relación a las demás letras de la terminología, la Aleph de Vayikra es de menor tamaño. Al igual que todas y cada una de las características de la Torá, esto no es casual ni aleatorio, sino que tiene un profundo sentido. Los Midrashim enseñan que cuando Dios le dijo a Moshe que escribiera la palabra Vayikra, que significa y él llamó, Moshe no quería hacerlo, pues ¿cómo iba a escribir que Hashem lo llamó a él? ¿Quién era él para que el Ser Supremo lo llamara sino un simple mortal? Moshe habría preferido escribir Vaikar, que se traduce y sucedió. Sucedió que él encontró a Moshe. A pesar de las protestas, el Eterno le ordena que escriba Vayikra, y él llamó. Moshe puso entonces una Aleph al final de la palabra, tal como Hashem le había encomendado, pero la escribió más pequeña que las demás. La Aleph es la letra que representa la voluntad, el ego. Es la primera letra de la palabra yo, Ani en hebreo. Cuando una persona se ve a sí misma como la A grande o como el número uno, está usurpando la corona a aquel que en verdad es uno, el eterno. Por el contrario, cuando el individuo se ve a sí mismo como una Aleph pequeña, está dejando lugar para que habite en él la gloria, Shejinah. Moshe era la humildad en esencia. Moshe se hizo a sí mismo tan pero tan pequeño que apenas si estuvo en este mundo. No quiso ni siquiera ser la Aleph pequeña. Él, como ningún otro hombre, ni antes ni después percibió que hay una sola Aleph en toda la creación, un solo número uno, Hashem. Moshe empequeñeció tanto su propia Aleph, su propio ego, que mereció que la Torá fuese entregada por su intermedio, dice Jacob ben Aser, el Baal Haturim. La Aleph pequeña es pues un recordatorio de que debemos reducir nuestro ego a fin de escuchar la voz de lo alto. Al respecto, el Midrash señala, el Eterno entonces le dijo, cuando escribas Vayikra, reduce la letra Aleph. Esto indicará que por tu humildad te hiciste pequeño, dice el Midrash. Durante muchas generaciones, los maestros de niños judíos solían iniciar a sus alumnos al estudio de la Torá a partir del Sefer Vayikra, porque ellos, puros por su sola condición de niños, eran los más indicados para estudiar los temas de pureza representados en las normas de las ofrendas y sacrificios. Y por eso la Aleph de Vayikra es de menor tamaño, indicando que este es el punto de partida para la iniciación de los más pequeños. Así pues, el capítulo de Vayikra dará instrucciones muy precisas y detalladas sobre cómo desarrollar un sacrificio en el tabernáculo y en el Mizcán. Sin embargo, la acción misma de traer un animal para el sacrificio no sería suficiente a menos que hubiese una conciencia plena de arrepentimiento y transformación. Entremos ahora al capítulo 1, versículo 2. Dice el texto. Diles a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Ofrenda, el corbán.
El corbán suele traducirse en español como ofrenda o sacrificio. La raíz de corbán es acercarse, como enseguida explicaremos. Al mencionar los korbanot, del hebreo corbán, del templo, las imágenes que aparecen en la mente moderna parecieran barbáricas, paganas y primitivas. Matanza de animales, sangre y tripas que son llevadas a altares. Quema de incienso y sacerdotes con vestimentas elaboradas realizando rituales complejos. Aparentemente son un sinsentido. Sin embargo, dado que una parte importante de la Torá, la mayoría del Sefer, se dedica a las detalladas leyes de las ofrendas, pareciera que este tema tiene una importancia muy profunda, más de lo que nosotros creemos. Para alcanzar un mayor entendimiento, conviene entonces meditar en las siguientes interrogantes. ¿Qué derecho se tiene en la realización de los sacrificios animales? ¿Necesita Dios los sacrificios? ¿En qué benefician las ofrendas a las personas? ¿Por qué hay tantas leyes alrededor de esta actividad? En cierto sentido, el acto de cuestionar nuestro derecho a ofrendar animales es algo bastante discutible. En una sociedad en la cual los animales son utilizados para la obtención de beneficio físico, como cinturones y hamburguesas, etc., pareciera entonces no haber dudas de que podríamos utilizarlas con fines espirituales. La única diferencia es que en la hamburguesa vemos y saboreamos el beneficio. Como se ha enfatizado entonces, los korbanot podrían parecernos un ejercicio primitivo. Sin embargo, era un aspecto necesario de la vida diaria que mantenía a los israelitas conectados con la luz del Creador. Los korbanot, sacrificios, se llevaban al tabernáculo o al templo en distintos momentos, en tiempos de felicidad, tiempos de pérdida y devastación, tiempos difíciles o tiempos en los que habían cometido errores. Todos estos son momentos en los que nuestra alma desea una cercanía espiritual con el Creador. Es difícil entender por qué debemos leer Vayikra año tras año, especialmente porque los korbanot, los sacrificios, se aplican solo para el templo y los sacerdotes. Sin embargo, de aquí se desprenden no pocas lecciones. Por ejemplo, el animal dispuesto para el sacrificio era inmolado. Luego, al derramar toda su sangre, moría. Posteriormente, era incinerado y el humo se elevaba al cielo. El israelita que estaba llevando su cabra o cordero significaba que iba a sacrificar su parte animal. El Zohar explica que el sacrificio, el corbán, es por nuestra animalidad, que es el acto de que nos acerca a la presencia del Creador. Por lo tanto, lo único que hay que degollar ahora es a nuestro ego, es decir, la negación del yo. Vallicrá nos enseñará entonces ahí eliminar el caos que nos rodea y que incluso nos gobierna, puesto que nos hallamos en la cancha del adversario, Hasatán. Entonces, cada uno de nosotros debemos realizar un corbán, o sea, un sacrificio que haga a un lado el confort físico, los deseos animales y las pasiones mundanas. Un sacrificio distinto a aquellos del santuario, un corbán que nos haga renunciar al ego, al parecer, al placer corporal y se sustente en el amor al prójimo, lo que significa tratarlo con dignidad. Primero que nada, dicen los cabalistas, hay que entender que el mundo metafísico se encuentra en guerra constante. De allí que la palabra protagonista de la parashá sea korban, que significa sacrificio o ofrenda, que proviene del término karob, que significa acercarse. Esta raíz de acercarse se refiere entonces a que mediante el tabernáculo es dada la posibilidad de acercarnos a Dios y volver al buen camino con el fin de estar próximos a su esencia e infinidad absoluta, esto es Teshuvah. Explican igualmente los sabios que si la persona desea acercarse a Dios, esto implica el acercamiento de los sentidos y facultades personales, Mikem Korban la Hashem, de ustedes debe ser la ofrenda, es decir, deben ofrendarse a sí mismos. El Rebbe de Lubavitch nos dice que el procedimiento de ofrendar un animal en la dimensión física requería que primero éste sea examinado para garantizar que es íntegro,
y libre de cualquier defecto, y sólo entonces será aceptado favorablemente como sacrificio. Luego de constatar que el animal era sin mácula, se debía proceder a la shejitá, faenado ritual. Lo mismo es válido para la dimensión espiritual del servicio a Dios por parte de la persona en este tiempo. Tras enmendar los defectos, debe seguir la shejitá, o sea, faenar el cuerpo y el alma animal, que significa retirar lo que en ella, el tosco, y quitar la vitalidad de las cosas materiales. Luego, pues, antes de ofrendar al animal espiritual, el alma animal, a Dios debemos verificar también que seamos íntegros, libres de defectos. Se debe examinar todos los recovecos y rincones del alma, el intelecto, las emociones y en especial las tres vestimentas del alma, el pensamiento, la palabra y la acción, a fin de reconocer cualquier aspecto indeseable y corregirlo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de sacrificar parte de su confort físico y sus deseos animales para servir a Kadosh Barujú. De ese modo estamos ofrendando nuestra alma animal, el nefes, nuestro cuerpo, nuestras pasiones físicas, cada deseo negativo que sublimamos, cada pasión que controlamos, cada pensamiento impuro que evitamos es considerado como un corbán que trae placer y satisfacción al Eterno. Esta oportunidad la tenemos todos los días y a cada momento aprovechémosla. La Cábala nos enseña que Corbán tiene otra raíz gramatical que es Kerab, que quiere decir guerra o batalla, lo cual nos enseña que necesitamos luchar por las cosas verdaderamente importantes en la vida. ¿Qué clase de guerra serían estas y cómo funcionan? Es quizás la principal lectura de esta parashá. Cuando se activa una carencia nuestra es porque la luz nos está dando de forma abundante y esto desata una reacción opositora de las fuerzas egoístas, el lado espiritual o lado oscuro, que nos hace sufrir para atrapar esa luz. Nosotros lo vamos a sentir como un cúmulo de emociones sin entender su providencia y solo podemos ganar esta guerra si estamos en control, entendiendo lo que nos está sucediendo metafísicamente. Esta guerra o Harab solo puede ganarse si utilizamos el sistema divino. Adonai juicio y Adonai compasión. Los colores rojo y blanco son predominantes en el altar. En lo referente a los corbanot cruentos, encontramos una relevante simbología. El rojo, o muerte del animalito, representa el din, el juicio severo del nombre de Adonai. Por otra parte, el humo blanco proveniente del animal quemado era la clemencia y compasión del nombre Adonai. De ese modo, el Creador transforma su severidad en misericordia. Adonai es el atributo, nombre, del rigor, pero es al mismo tiempo clemencia y bondad manifestada en la esencia del nombre Yud, Hei, Bab y Hei. Cuando el aroma, el humo blanco, compasión, de los sacrificios asciende al cielo, causaba placer al Eterno y él enviaba sus bendiciones. Por medio de ello, el din, el juicio o rigor, era perfumado y suavizado mediante los rajamín, es decir, los momentos de misericordia divina. La lección final es que en los sacrificios la gesed, la bondad, prevalece por sobre el rigor. Los corbanos de Mizcam y el templo no solamente son medios didácticos audiovisuales por medio de los cuales Hashem muestra al hombre las verdades sobre la gravedad del pecado, sus consecuencias mortales, la justicia y la misericordia del Eterno, sino que también son maneras de conectarse espiritualmente con el sacrificio del Mashiach. El hombre, pues, debe situarse ante el altar con un espíritu contrito y estar avergonzado de sus acciones para que este espíritu sea quebrantado. Por eso David Jamelé escribió las siguientes palabras en el Salmo 51. Porque tú no deseas el sacrificio que yo ofrendaría, ni el holocausto aceptarías. Los sacrificios a Dios es un espíritu quebrantado. Por tanto, a un corazón quebrantado y oprimido, oh Dios, no despreciarías.
Si bien pudiera parecer que los sacrificios hayan involucrado crueldad con los animales, los cabalistas explican que en realidad los animales hasta hacían fila para ser sacrificados porque su instinto les decía que este proceso era parte de su tikkun, su corrección. El Rab Luria enseña que el animal era sacrificado con la meditación del sumo sacerdote, quien era capaz de atraer la energía que estaba dentro del animal para así eliminar el caos en este campo de batalla. Los korbanot, sacrificios, además de ofrecernos grandes lecciones espirituales, nos llevan a la era mesiánica. Luego, pues, estos sacrificios encierran también un importante valor mesiánico, ya que el servicio sacerdotal se encarga de conectar el mundo de abajo, terrenal, con el reino espiritual, celeste, mundo de arriba. Misma función habrá de efectuar el Mashiach cuando tome su trono. A eso se refiere el versículo al decir, cuando una persona entre ustedes traiga una ofrenda, cada individuo debe sacrificar algo de sí mismo para el Creador. ¿Cuál es tu sacrificio personal para el Eterno? Uno mismo debe acercarse y ofrendarse, ofrendar su ser a una causa superior. Y a eso se refiere la ofrenda animal, referida en este versículo. Uno debe ofrendar al Supremo su aspecto animal. Esto es elevar las funciones corporales a un plano superior, poniéndolas al servicio de un objetivo supremo de vida, más que a la mera satisfacción del instinto, tomando y ejecutando todos y cada uno de los actos de tu vida como respuesta a un llamado superior, más que a un estímulo instintivo. Quizás puedas pensar que un mero mortal es incapaz de establecer un puente entre lo finito y lo infinito. Sin embargo, debes tener presente que la relación entre tú y el Supremo depende solo de tu iniciativa. Y una vez que la iniciativa está tomada, una vez que ofrendas a Hashem lo más profundo de tu ser, entonces no hay nada que pueda interponerse en tu relación con Él, dice la Torat Emet. La persona debe estar dispuesta a entregar su vida para cumplir con la voluntad de Dios y no solo en un aspecto físico, como en el caso de los sabios que fueron asesinados por el reinado o como Hannah y sus 7 hijos, sino que debe elevarse en el servicio divino hasta el punto de estar dispuesta a entregarse a sí misma y a anular su propia voluntad ante la voluntad del Creador. Debemos saber que el hecho de sacrificarse para cumplir con la voluntad divina no se limita a aspectos elevados o momentos históricos que así lo exigen, sino que es algo que existe también en las pequeñas cosas cotidianas. Por ejemplo, si una persona logra superar su cansancio y levantarse a tiempo para la oración, eso también se considera un sacrificio. Sacrificarse no significa realizar grandes proezas históricas, sino medirse día a día con cosas aparentemente muy simples, pero que exigen dimensión y decisión y entrega. Y quien logra sacrificarse en estos pequeños puntos es considerado por Dios como si hubiera llevado una ofrenda al altar. Está escrito en el profeta Oseas capítulo 14 versículo 2: te ofreceremos por holocausto el sacrificio de nuestros labios. Es sabido entonces que desde el momento en que no tuvimos más la posibilidad de ofrecer sacrificios en el templo, la oración ocupó el lugar de estos. Cuando la persona le pide a Dios en su oración después de haber corregido sus actos, esa plegaria se eleva tal como un sacrificio olá delante de Dios. La Torá dice en Devarim 4:30, y volverás al Eterno tu Dios. De esto aprendemos que para lograr la cercanía con Dios es necesario arrepentirse y corregir nuestros caminos, confesar ante Él nuestros pecados y aceptar actuar en el futuro de la manera de vida. Entonces, esto se considera ante Dios como un sacrificio hatat, sacrificio que expía los pecados. La finalidad de los sacrificios es extirpar de raíz esas creencias de los corazones del pueblo de Israel, mostrándoles que el ganado no posee ninguna clase de poder ni de divinidad. Al sacrificar los ídolos egipcios sobre el altar del templo, el pueblo logró anular todo rastro que hubiera quedado de la esclavitud egipcia, quedando sus corazones libres
para servir a Dios, dice el Rambam. Cada uno debe sacrificar sus intereses personales para cumplir con la voluntad divina y no permitir que la propia voluntad se vuelva tan importante como para llegar a preferirla más que la voluntad divina. El texto cuando dice traiga una ofrenda, en hebreo se dice yakrib, sacrificar, y explican los comentaristas, Rambam, diciendo en Vallicra 1.9, que la palabra korban, sacrificio, tiene relación con la palabra akarabá, entrega, a partir de lo cual aprendemos que el hecho de llevar un sacrificio le enseña a la persona que debe entregarse completamente a Dios. Si en la persona existe una mala raíz debido a que vio o vivió cosas no adecuadas, lo primero que debe hacer es extraer esa raíz para no seguir cayendo en ese pecado. El Rambam dice que al llevar el sacrificio se estaba extirpando de raíz la causa del pecado, que era la huella que había dejado la idolatría egipcia. En el pasado, la gran inclinación al mal era hacia la idolatría, pero actualmente la inclinación al mal está dirigida a los deseos y al libertinaje. Por eso, tal como Dios le ordenó a sus hijos sacrificar al ídolo egipcio para extraer de sus corazones la huella que había dejado la idolatría, en la actualidad nuestro trabajo es extirpar la raíz de los deseos y de las relaciones prohibidas. La tefilá exige esfuerzo, especialmente debido a la influencia de la inclinación al mal, que sabe que la plegaria es equivalente a la ofrenda de los sacrificios y en consecuencia intenta molestar a la persona para evitar que logre completar su plegaria con concentración e integridad. La inclinación al mal, que es comparada con Amalek, lleva este mismo consejo a la persona, intentando que sienta constantemente en su corazón cansancio y debilidad, para que de esta manera relaje su servicio divino y baje el nivel de sus plegarias. Tal como el hecho de borrar el recuerdo de Amalek es una misma constante, de la misma manera estamos obligados a borrar el cansancio en relación con todas las cosas de santidad y especialmente con respecto a la tefilá misma. Los sacrificios fueron cancelados desde el momento de la destrucción del templo, pero de todas maneras recae sobre nosotros la obligación de sacrificar nuestra voluntad y nuestros intereses personales para cumplir con la voluntad de Dios. El principal trabajo de la persona es revivir y revisar si sus actos son acordes con la voluntad divina y no actuar de manera mecánica o automática simplemente por inercia. Lamentablemente, nos acostumbramos a cumplir las misbot y terminamos haciéndolo sin ningún sentimiento o afecto. De esta manera, las misbot pierden gran parte de la fuerza que podrían tener si fueran cumplidas de la manera debida. Por el camino que uno quiere ir, por allí nos llevan. A quien busca purificarse lo ayudan a hacerlo, dice el Tratado de Shabbat 104a. Desde el momento en que Dios reconoce la verdadera voluntad de la persona de sacrificarse a sí misma para cumplir con la voluntad divina, ésta recibe una bendición especial para que sus actos tengan éxito y puedan cumplir con su meta. Cada ser humano fue creado con un fin y una meta específica. Y desde el momento en el cual el alma baja a este mundo, cada uno tiene la obligación de actuar para lograr corregir y completar aquello que vino a hacer y para lo cual fue creado. ¿Cómo puede saber la persona para qué fue creada? Este mundo está lleno de pruebas y la mayoría de ellas son sumamente difíciles. Podemos decir que aquellas cosas en las cuales sentimos mayor dificultad son precisamente en las cuales debemos invertir todos nuestros esfuerzos, porque probablemente allí se esconde la clave de nuestro trabajo en este mundo. Está escrito en Vallicra 19.2, sean santos porque santo soy yo. El Rambán lo explica diciendo, santifícate a ti mismo en las cosas que tienes permitidas hacer. Es decir, que la persona debe quitarse esas vestimentas animales, alejándose de comidas abundantes, bebidas en exceso, descanso innecesario y otros placeres físicos, a pesar de que sean cosas permitidas. El mero hecho de abstenerse de estos aspectos eleva y santifica a la persona diferenciándola del animal.
Vemos que sacrificarse no es solamente abstenerse de cometer una transgresión, sino también ponerse límites y definir la medida y la cantidad correcta de cada cosa, lo cual santifica y cuida a la persona de todo mal. Cuando alguien quiere distraerse un rato e ir a algún sitio de recreación, pero en cambio va al Bet Midrash, eso se llama sacrificio. Si alguien desea seguir durmiendo, pero se sobrepone como un león para cumplir con el servicio divino, también se considera un sacrificio. Y estos son los actos que liberan a la persona de sus aspectos animales. La palabra bakar, ganado bovino, es similar a la palabra boker, mañana. Esto nos enseña que si la persona quiere sacrificarse por el Creador, debe hacerlo desde el momento mismo en que abre los ojos y de esta manera logrará que todo el día siga a ese buen comienzo. Así como una misbah lleva consigo a otra misbah. La Torá se adquiere con sacrificio a través de la fe y borrando el corazón toda sombra de duda. Cuando la persona siente que no tiene fuerza para sacrificarse y cumplir con el servicio divino, debe revisar el estado de su fe y corroborar que la duda no le esté carcomiendo por dentro y deteniéndolo para que no cumpla con la voluntad de Dios. La Torá se adquiere entonces bajándose a uno mismo para que la Torá llegue a nosotros, así como el agua llega a los lugares más bajos. El hecho de detenerse en un instante para bendecir al Creador antes y después de tener provecho de este mundo, le otorga entonces a la persona fuerzas para sobreponerse a sus propios deseos y reconocer a quien pertenece todo lo existente. Actualmente no tenemos la posibilidad de ofrecer sacrificios y expiar nuestros pecados de esta manera. En consecuencia, recae sobre nosotros la obligación de esforzarnos en el estudio y repaso de lo estudiado. Y es que mientras más se repasen los temas ya estudiados, mayor será el pago en el cielo. El Gaón Hamusar dice que el sacrificio tiene un aroma agradable porque está influido por la intención de la persona que lo ofrece, lo cual se arrepiente de sus pecados. Y este aroma es sumamente agradable para Dios, concluye la Torá David. Los sacrificios también son una forma de caridad correspondiente al concepto de sacrificar a Dios nuestra riqueza. Dar caridad quiebra el rasgo de la codicia, dado que ayuda a que la persona reconozca que todas sus ganancias provienen de Dios, dice el Yukitei Moharam. Dios usó el sistema de los sacrificios para enseñar a su pueblo acerca de la fe, y es que era necesario tomar el pecado con seriedad. Cuando la gente veía morir a los animales destinados al sacrificio, se sensibilizaba de la importancia de su pecado y culpabilidad. Por la razón displicente en que nuestra cultura ve el pecado, pareciera ignorar el costo del pecado y la necesidad de arrepentimiento y restauración. Aunque muchos de los rituales de Levítico fueron diseñados para la cultura de ese día, su propósito era revelar a un Dios alto y santo que debía ser amado, obedecido y adorado. Las leyes y los sacrificios para Dios tenían el propósito de motivar una devoción en el corazón. Las ceremonias y rituales eran la mejor forma para que los israelitas enfocaran sus vidas en Dios. Que Abacados continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torá. Shalom.